Bueno, como decía en la presentación, es una ponencia bastante general sobre algunos retos seleccionados. He preferido contar 5 o 6 cosas, un poquito, pues no en profundidad, pero sí con algunos detalles, más que intentar cubrir todos los retos actuales en la psiquiatría o en la salud mental infanto-juvenil. Hay algunos de los retos que específicamente no voy a comentar porque van a ser objeto de algunas de las ponencias posteriores, con lo cual simplemente los voy a nombrar, pero no voy a entrar en ellos. Es un tema fascinante que no deja de estar lleno de algunas cuestiones no solo técnicas, profesionales de la disciplina de la psiquiatría, sino algunos impactos sociales, incluso políticos, que lamentablemente tenemos que tener en cuenta, pero que necesitamos nombrar de alguna manera para poder afrontar estos retos actuales que tenemos. Por eso he dividido este guión, esta ponencia, en 3 áreas, me detendré mucho más en las 2 primeras fundamentales. En algunos retos técnicos, entendiendo como técnicos aquellos que tienen más que ver con la disciplina de la psiquiatría infanto-juvenil. Algunos retos sociales y algunos retos éticos. Están absolutamente imbricados unos con otros, no se pueden separar y de alguna manera así lo haré ver a lo largo de la presentación. Respecto a los retos técnicos, voy a hablar un poquitito sobre la medicina de precisión, que es el reto actual en medicina en general, no solo en psiquiatría y en psiquiatría infantil, pero me parece que es absolutamente necesario contextualizar. Alguna patología no tan emergente, no voy a hablar de autolesiones porque va a haber ponencias en este sentido a posteriori donde ya presentarán prevalencia, métodos de abordaje y demás. Sí, un poquito sobre adicciones comportamentales, sobre todo el impacto del uso de las pantallas en la vida actual, novedades asistenciales, nuevos modelos asistenciales. Va a haber otras ponencias donde lo van a explicar muchísimo mejor, las 2 que van a continuar a la mía durante esta mañana y de las que debatiremos en profundidad después. ¿Qué decir de la medicina de precisión? Es el marco actual en el que nos tenemos que mover en toda disciplina médica científica. Es un movimiento que nos va a llevar a hacer cada vez tratamientos más personalizados. Partimos de una actividad médica donde hacemos unas intervenciones, unas respuestas en base a resultados promedios. ¿Qué quiero decir? La mayoría de los avances en tratamientos, sean psicológicos, sean farmacológicos, se hacen haciendo ensayos clínicos, que son el gold estándar del avance de la evidencia, donde uno compara un grupo de pacientes expuestos a una intervención frente a un grupo de pacientes no expuestos a esa intervención, expuestos a placebo, expuestos a un tratamiento habitual, a otro tratamiento que ya está estandarizado. Hacemos ese tipo de comparaciones. Entonces comparamos las medias. ¿Y qué pasa con eso? Que cuando comparamos las medias estamos haciendo pues, una reducción bastante importante de la gran variabilidad que hay en los grupos de pacientes. De manera que cuando hacemos una indicación de un fármaco, cuando las agencias reguladoras aprueban un fármaco o una psicoterapia o cualquier cosa, lo que dicen es, vale, hay evidencia de que al promedio de pacientes esta intervención le mejora versus al promedio de pacientes donde no se ha hecho esta intervención. Claro, los participantes no son necesariamente representativos de la población. A la hora de hacer ensayos clínicos hacemos una selección de pacientes que no tengan muchas comorbilidades, que no vayan a ser perjudicados por una intervención experimental. Al final son unos pacientes un poquito alejados de la realidad clínica, donde muchas veces vemos más pacientes que nunca entrarían en este tipo de abordaje. Estamos moviéndonos de esa medicina donde las intervenciones, donde la respuesta se basa en promedios, a una medicina mucho más personalizada, donde tenemos una serie de oportunidades que nos vienen dadas por la evolución del mundo moderno, por el poder computacional, poder utilizar muchos datos muy grandes, estratificar, es decir, subdividir las muestras en muestras más homogéneas de pacientes, donde la ciencia está evolucionando hacia compartir datos entre muchos sitios del mundo, con lo cual podemos tener una información muchísimo más rica que luego podemos estratificar y subdividir. Y a partir de eso podemos tomar decisiones mucho más específicas para
según qué personas, según qué pacientes. Un ejemplo sería hacia dónde queremos ir en la psiquiatría. Yo que me dedico sobre todo al neurodesarrollo, claro, mis sesgos de a qué me dedico y de dónde vengo se van a ver aquí. Después de 30 y pico años dedicada a la profesión, pues he elegido ejemplos de lo mío, ¿no? ¿Qué me gustaría a mí en la medicina del futuro para los trastornos del desarrollo, para el autismo, por ejemplo, para cualquier problema de salud mental, incluso de los niños, ¿no? Pues algo parecido a lo que pasa en el cáncer. En el cáncer hay un estadiaje de enfermedades donde, según la intensidad, según lo temprano que se detectan las enfermedades, según los marcadores biológicos, según los marcadores genéticos, según el pronóstico, se dan una serie de estadios. Y en función de esos estadios y otras variables, como pueden ser qué marcadores genéticos hay, qué marcadores inmunológicos hay, qué sexo tiene el paciente, cómo de grave está, qué nivel de funcionalidad, qué prefiere respecto a una intervención más agresiva o menos agresiva. En función de todas esas variables se van dando distintos tratamientos en una jerarquía y en un orden que puede ser cambiante para distintas personas. Pues a esto es lo que creo que tenemos que aspirar en psiquiatría. Un ejemplo sería este ejemplo para la depresión, donde en base a estudios genéticos de variación común en la población, que se llaman riesgos poligénicos, podríamos determinar si una determinada persona, qué nivel de riesgo tiene esa persona para una enfermedad grave y qué nivel de riesgo tiene para un comportamiento muy disfuncional o muy grave como puede ser el suicidio. ¿Qué nivel de riesgo tiene para que, dándole un antidepresivo, pueda hacer un viraje hacia una manía, porque se trata de un trastorno bipolar, por ejemplo, ¿no? Y en función de eso, poder establecer una jerarquía de intervenciones que será diferente para cada persona que tiene un diagnóstico común, como puede ser una depresión mayor, ¿no? Este es el futuro de la medicina, es el futuro de la psiquiatría, es el futuro del infanto juvenil. No estamos muy cerca, pero vamos dando pasos de acercamiento, sobre todo en trastornos del neurodesarrollo probablemente. Las oportunidades y los retos vienen de la mano. Las oportunidades, como decía antes, de la ciencia participativa. Ya nadie contempla hacer estudios de investigación muy chiquititos que no arrojen resultados que pueden ser compartidos con otros equipos del mundo, porque utilicen los mismos métodos, porque utilicen las mismas formas de análisis, de manera que al final podamos tener pues, grupos de 1.000, de 2.000 pacientes para cada problema, o 100.000 o 200.000, en lugar de grupos de 40, 60, 80. Es la única forma de avanzar. La oportunidad es la potencia computacional a un precio asequible. Hace unos años, por mucho que tuviéramos esto en la cabeza, no se podía hacer. No había supercomputadores que pudieran procesar los datos a una velocidad suficiente, y ahora sí. Y el reto de la financiación para este tipo de investigación, este tipo de avance. Esto como marco de, bueno, pues hacia dónde deberemos ir, ¿no? Ahora vamos a algunos retos puntuales, algunas cosas que he querido compartir hoy. Un poquito en relación con lo anterior. Claro, estamos en un mundo digital, un mundo donde se nos han impuesto las pantallas un poco para todo. Un mundo donde el ocio es mucho más económico si los chavales utilizan pantallas, un mundo donde hay muchas herramientas de aprendizaje basadas en pantallas, hay muchas cosas buenas que nos han venido a través de las pantallas, pero esto también supone unos retos. Sabemos que hay un uso creciente de las pantallas en los niños y adolescentes. Como decía el viceconsejero, la educación y también el vicerrector es absolutamente fundamental. Ante un reto como este, debemos enseñar algo que nosotros no hemos aprendido como adultos, a utilizar las pantallas y los dispositivos tecnológicos de una forma razonable, en nuestro beneficio, intentando evitar los perjuicios. En el mundo educativo aporta muchas oportunidades para aprender de una forma cambiante ante los nuevos retos de una sociedad que va a toda velocidad, donde si algo sabemos hoy en día, que tenemos que educar a los niños para que aprendan a adaptarse a las nuevas realidades. No tanto tenemos que entrenarles en conocimientos técnicos, tenemos que entrenarles en capacidades para adaptarse y para aprender. Pero sabemos también que con este uso creciente de cualquier tecnología, de cualquier herramienta basada en las pantallas, vienen asociados unos riesgos.
unos riesgos sobre todo para los niños y adolescentes que no se han formado en un entorno analógico. Riesgos como la exposición a contenidos indeseables, ya no solo el porno, ¿no?, sino contenidos pues, de un mundo adulto que a lo mejor no son capaces de entender, ¿no? Muchas veces comparamos Internet como dejar a los chavales salir solos a las 4 de la mañana. Está el mundo entero ahí con todos sus peligros, ¿no? Y no está suficientemente filtrado. Probablemente en el futuro esté más filtrado para distintas edades, pero en este momento no lo es. Hay riesgos relativos a la privacidad y la seguridad. En esto hay bastantes avances. En la mesa redonda de esta tarde tendremos la oportunidad de tener a Mar España, directora de digitalización a nivel nacional, que nos podrá exponer en qué puntos está de control de toda esta exposición, ¿no?, al mundo digital. El uso excesivo es muy llamativo. Claro, para los niños y adolescentes meterse en una pantalla donde rápidamente puedo cambiar de estímulos es muy entretenido. No es coger un libro y leer el mismo libro blanco sobre negro o negro sobre blanco durante 2 horas. Hay estímulos cambiantes todo el rato. Uno puede meterse ahí y no parar nunca y estar haciendo cosas diferentes. Pero sabemos ya que hay un impacto negativo sobre la salud, tanto sobre la salud física como sobre la salud mental y sobre el bienestar, que es uno de los conceptos que debemos empezar a utilizar más, ¿no? Cada vez se habla más de resultados en salud que no tienen que ver con reducción de síntomas, incluso ni siquiera con mejorar la funcionalidad, sino con mejorar el bienestar y la calidad de vida. Es hacia donde debemos ir, y sobre todo en psiquiatría infantil. Hay muchísimas de las patologías que diagnosticamos que tienden a la cronicidad. Y lo que tenemos que hacer, pero como pasa en medicina en general, en esto psiquiatría no es exclusivo, pasa en endocrinología, pasa en cardiología, lo que tenemos que tender es a mejorar la calidad de vida y a mejorar el bienestar de las personas que tienen trastornos muchas veces crónicas. Y también sabemos que el uso excesivo de pantallas tiene un impacto negativo en los resultados académicos. A modo de ejemplo, solamente un par de datos sobre el tiempo empleado en Internet. Ahí vemos marcado como si dijéramos la media. Las barras más oscuras representan el uso de Internet por parte de adolescentes durante el tiempo fuera del colegio, y las barritas más claritas dentro de la misma barra representan el tiempo durante el colegio. Como veis, lo que está marcado en azul es la media y marca más o menos unas 30 horas en tiempo fuera del colegio y unas 10-15 en el colegio a la semana, ¿vale? España justo está al ladito de la media, justo la barra a la derecha de la media es España. Es muy, pues tenemos un uso de Internet en nuestros adolescentes muy en la media. ¿Y cuál es la evolución a lo largo de los años? Fijaos aquí, el tiempo total estaría representado por el cuadradito relleno en 2012. En 2015, el redondelito, y la flecha en 2018. Como vemos, en todos los países hay un uso creciente, un número de horas creciente a la semana de utilización de Internet. Estos son adolescentes de 15 años. Son muchísimas horas, es absolutamente fundamental regularlo. Sabemos, esta tabla también se refiere a chavales de 15 años que reportan, es un tipo de estudio diferente, en Estados Unidos, una utilización de 7 horas al día, de media, 7,7. Más en varones, más en familias de bajo estatus socioeconómico y más en familias que ingresan menos. Es un ocio relativamente barato, es un cuidador relativamente barato de chavales, ¿no?, de entretenimiento. Pero cuando vemos con qué factores se asocia, y aquí no estamos estableciendo causalidad, en todas estas cosas hay una relación bidireccional de qué viene antes, el uso de pantallas y los problemas de salud mental o al revés. Y hay que profundizar muchísimo en todos los aspectos, pero sabemos que se asocia más uso de pantallas con peor salud mental, con más estrés percibido, con menor apoyo social y con menos comportamientos adaptativos. Estas son las áreas. Es curioso, cuando uno revisa estas cosas, hay muchísimos estudios australianos, neozelandeses, son más modernos en estos aspectos. Y este es su resumen de cuál es la afectación del uso excesivo de pantallas. Hay afectación a nivel de salud física, en la visión,
en la audición, en la obesidad asociada al sedentarismo, en síndromes de dolor y en el sueño. En todos estos aspectos de forma robusta y contundente. Es curioso que hay muchos estudios que están llevados a cabo por oftalmólogos, por el efecto que el uso de este tipo de pantallas tiene en la salud ocular. Pero además sabemos que hay muchos efectos a nivel neurológico y a nivel cognitivo, por ejemplo, en afectación en el nivel atencional, afectación en la riqueza del lenguaje, en la capacidad de comprensión de los textos, en el comportamiento, y a nivel psicosocial también sabemos que hay problemas de salud mental, sabemos que hay un aumento de acoso en forma de ciberbullying y sabemos que se asocia también con trastornos de uso excesivo de sustancias, abusos, dependencia, de uso excesivo de pantallas, de internet y de videojuegos, de abusos, de dependencias y demás, y también se asocia con conflicto familiar y con autoagresividad. ¿Vale? Estas son algunas de las recomendaciones, muy brevemente, que dice la Asociación Académica la Academia de Pediatría Americana, pues dice que hasta los 18 meses no se debe estar expuesto a pantallas nunca, excepto para chatear con la familia. Bueno, aquí hay la influencia, ¿no?, de todas las familias que viven lejos y demás. Entre los 18 y los 24 meses, pues algún ratito, pero muy seleccionado, con contenidos de alta calidad. Y ellos te hablan de Ábrete Sésamo, de Baby Einstein, cosas así. Entre los 2 y los 5 años, 1 hora al día, también con programas de alta calidad y covisionados en paralelo por parte de los padres, ¿vale? Más adelante, pues a partir de los 6 años, desde luego con uso muy limitado y de horas y de espacios y de acceso y de contenidos, y a partir de los 12 años a mí me parece un poco excesivamente pesimista, porque lo que dicen es lo que hay que procurar es el tiempo fuera de pantalla, enriquecer el tiempo fuera de pantalla, como si ya no se pudieran poner límites, ¿no? Unas últimas recomendaciones de uso en la escuela. Estas son recomendaciones en Nueva Zelanda. No pretendo que las leáis ni tampoco pretendo decirlas en profundidad, pero lo interesante de estas recomendaciones es que habla de aspectos donde hay que restringir, por ejemplo, pues el uso de cualquier teléfono o reloj inteligente durante las horas de clase, aspectos que hay que limitar el número de horas expuesto a herramientas de aprendizaje a través de Internet. Dicen, salvo la excepción de que sean herramientas especialmente preparadas para niños con diversidad educativa de aprendizaje y que necesitan herramientas específicas. Y mucho de refuerzo positivo, de enriquecer el tiempo de ocio, de hacer mucha actividad incompatible con las pantallas, que es pues mucha actividad al aire libre, mucho deporte, reforzar cualquier actividad que se haga en grupo, en interacción social. Entonces, me parece que, bueno, pues esto que es bastante reciente, es del año pasado, pues no solo poner límites y restringir, sino trabajar toda la parte que hace que sea menos deseable el uso de pantallas y que enriquezca a las personas. Pasamos a otros retos. Respecto a patologías emergentes, os decía, no voy a hablar nada de autolesiones ni de suicidio porque se va a hablar en otras ponencias, ¿vale? Yo creo que estamos ante un reto importante de cuestionar la perspectiva científica de la psiquiatría. La psiquiatría siempre ha estado pues, en la frontera pues de algunas ciencias sociales. Pues la traumatología básicamente solo tiene perspectiva científica, creo. Pero en la psiquiatría está la perspectiva humanista, está la perspectiva sociológica, está la perspectiva filosófica, bueno, pues de qué es el hombre, de cuál es la normalidad, el comportamiento deseable, todo este tipo de cosas. Y yo creo que estamos en un momento complicado en estos aspectos. Y voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo,
El uso de cannabis. Esto no es un reto actual, esto ocurre desde hace mucho tiempo. Lo que sí es actual es que conocemos muchísimo más sobre los efectos dañinos del cannabis, sobre todo en determinadas edades. Eso sí es actual. Es actual la amenaza de su manejo en políticas públicas, sanitarias y demás. Y es actual el desdén hacia la evidencia científica en la toma de decisiones, me parece. Por recordar algunas cositas, ¿no? Sabemos que el cannabis tiene unos efectos neurobiológicos muy contundentes. Sabemos que hay receptores, hay todo un sistema endocannabinoide innato que tiene una serie de receptores, sobre todo representados a nivel del sistema nervioso central, pero distribuidos a lo largo de todo el cuerpo. Sabemos que hay distintas formas de cannabis con distintas composiciones. Sabemos que el THC es altísimamente adictivo, el CBD no tanto, tiene algunas indicaciones en medicina para algunas epilepsias, algunas situaciones de dolor. Pero sabemos muchos efectos negativos, sabemos que produce una ralentización, por ejemplo, de entre otros muchos efectos, en el disparo y la salida de neurotransmisores en el espacio presináptico. Y sabemos también que durante el desarrollo impacta sistemas neurales muy importantes para la atención, para la memoria y para el sistema de recompensa. Y sabemos cómo organiza a la baja la capacidad de recompensa y de refuerzo por otras cosas que no sean sustancias adictivas. También sabemos que la mayoría de la población no utiliza cannabis, pero hay mucha gente que utiliza cannabis, como si dijéramos, en un uso de bajo riesgo. Hay un poco menos de gente que utiliza ya el cannabis de una forma deletérea y un porcentaje que tienen abuso o dependencia de cannabis. Un 10% de los usuarios regulares desarrollan dependencia y un tercio de los usuarios diarios cumplen criterios de un trastorno por uso de cannabis, ya con una repercusión negativa. Pero sabemos muchas más cosas a nivel biológico. Aquí está representado de forma muy esquemática el desarrollo cerebral. Cómo las neuronas sabemos que se reproducen de una forma muy intensa durante la infancia y luego en la adolescencia pasan por una etapa de pruning, donde se pierden aquellas conexiones menos utilizadas y menos necesarias y se van seleccionando los circuitos cerebrales más importantes. Ahí he señalado la etapa de la adolescencia donde vemos que ya hay pérdida de determinadas neuronas y eso se ve influenciado por las influencias externas de qué está pasando alrededor. Y vemos en las líneas de arriba, ahí lo que se representa son las etapas donde más se expresan determinadas moléculas relacionadas con el cannabis. Determinados receptores, enzimas como la FAA, que lo que hacen es disminuir, como si dijéramos, la disponibilidad de los endocannabinoides porque las metabolizan. Y vemos cómo la adolescencia es una etapa absolutamente fundamental de expresión de determinados receptores. Entonces, el que demos cannabis externo a una determinada edad o a otra va a condicionar todos estos procesos naturales. Y sabemos cada vez más, con más datos, que hay una transmisión incluso intergeneracional. ¿Cómo es eso? ¿Por qué padres que fumaron antes del embarazo pueden producir que hijos, que nietos tengan más problemas cognitivos? Pues porque hay unos procesos que regulan la epigenética que tiene que ver con la metilación, que quiere decir, la epigenética lo que quiere decir es qué partes del genoma se leen en un determinado momento y cuáles se inhiben para leerse. Y eso está afectado por muchas sustancias externas y por muchos factores. Y es parte del responsable de la transmisión intergeneracional de muchas enfermedades. Entonces, sabemos que en la adolescencia, en la infancia, se producen muchos procesos de metilación, donde ya se predetermina biológicamente el desarrollo de las personas, pero en la adolescencia todavía hay muchos procesos de metilación y todavía el impacto de sustancias externas puede tener un efecto. Como todo trastorno en psiquiatría, el trastorno de abuso y de uso perjudicial del cannabis
sigue un modelo de vulnerabilidad de estrés, donde uno tiene una serie de factores personales y a lo largo del desarrollo hay una serie de factores de riesgo, mediadores o protectores que aumentan o disminuyen el riesgo de que, estando expuesto al cannabis, tengas un problema de abuso. Y aquí se representan algunos de esos riesgos. De nuevo he señalado en rojo la adolescencia y algunos de los factores de exposición y modificadores y de protección que afectan en esta etapa al paso entre el uso de cannabis y los problemas con el cannabis. Y todo esto es evidencia científica, todo esto son datos robustos, replicados, repetidos, hechos de una forma, bueno, pues científica. Es decir, establezco una hipótesis e intento falsearla. Y o la falseo o parece que la verdad va por ahí. ¿Vale? Sabemos también que se relacionan con el cannabis un porcentaje importante del riesgo de psicosis. Y también sabemos, como vienen abajo dos metaanálisis, que aumentan el riesgo de ansiedad, de depresión y de conductas autolesivas. Esto es la forma en que se representan los conjuntos de estudios que estudian lo mismo, que es a lo que se refieren los metaanálisis o revisiones sistemáticas. Y al final sumas lo que aparece en cada uno de los estudios y obtienes un resultado final, que en todos estos casos va a favor del peligro del cannabis hacia la depresión, ansiedad. Este sería el cómputo final. Todo lo que esté a la derecha del cero es un factor de riesgo. ¿Vale? En el caso de la psicosis vemos cómo la frecuencia de consumo y el contenido en THC son claros factores de riesgo de desarrollo de psicosis. Entonces, sabiendo todo esto, incluso como revisaba el doctor Arango y otros autores muy recientemente, que los factores de riesgo más potentes para la psicosis no orgánica, no tóxica, son un estado mental de alto riesgo y después el uso de cannabis y luego la adversidad infantil. Bueno, pues aquí parece claro que hay algunos elementos presuntamente abordables y modificables. Pues a pesar de eso, esta es la distribución de las políticas de los distintos países respecto a la disponibilidad del cannabis. Es decir, no hay una correspondencia para nada entre la evidencia científica y las políticas de accesibilidad a cannabis medicinal. Entonces, esto es preocupante, o sea que en distintos lugares del mundo pues el input científico para las políticas sanitarias sea diferente. Solo por nombrar este otro factor de riesgo tan importante en psicosis como es la adversidad infantil, el abuso, el acoso, el maltrato sexual, todos estos factores tienen muchísima importancia, son de los factores más importantes en explicar patología de salud mental en la vida adulta. Y ahí ya, y esto es muy pequeñito y no se pretende que lo veáis, pero hay muchos factores y en cada uno de ellos establece cuáles son las referencias de riesgo claro de adversidad infantil y sus consecuencias en salud mental. Y aquí exactamente igual. Y solo a modo de ejemplo, uno que tiene relación con alguna de las ponencias que después vamos a hablar. Este es un estudio que se hizo en la Comunidad de Madrid, un ensayo clínico favorecido por la actitud de la Comunidad de Madrid ahora de impulsar la investigación y las intervenciones con datos. Este es un estudio donde se hizo una intervención online de entrenamiento a padres y profesores en algunos colegios, junto con un programa educativo para niños y un programa de intervención personalizada, de forma randomizada, de manera que en algunos colegios se hacía la intervención y en otros no. Esto es Comunidad de Madrid, esto es Día de Hoy, esto es Instituto de Psiquiatría y Salud Mental, primer autor, doctor Arango, y se ve cómo ese tipo de intervención en educación primaria disminuye el acoso escolar en esos colegios donde se ha hecho. ¿Vale? Entonces, uno de los riesgos fundamentales o uno de los retos fundamentales yo creo que es la confrontación de los datos. ¿Y qué quiere decir con esto? Esta es una pirámide clásica del impacto de las intervenciones en salud, donde lo que quiere decir es que las intervenciones
en factores socioeconómicos que están ahí en la base, requieren menos esfuerzo a nivel individual y tienen mucho más impacto a nivel poblacional. Después hay intervenciones, como si dijéramos, que requieren un esfuerzo intermedio, como es cambiar el contexto para que las personas puedan tomar decisiones más saludables, pues por ejemplo la dieta adecuada en los colegios, quitar vending machines, todo esto pues son intervenciones preventivas. Y luego más arriba de la pirámide tenemos las intervenciones clínicas, intervención cuando ya hay una patología. Hay sus propios retos, ¿no?, de accesibilidad por parte de la población, que todo el mundo esté cubierto, que las intervenciones que se den sean técnicas profesionales basadas en la evidencia, individuales, y ese tipo de acciones para mejorar las intervenciones clínicas pues requieren más esfuerzo individual, ¿vale? Y tienen menos impacto a nivel poblacional, pero es lo único que tiene impacto a nivel de personas con enfermedad. Entonces, claro, existe un problema, yo creo, en este momento de confrontación y polarización en el que parece que si uno pone énfasis en un aspecto está, pues de alguna manera, diciendo que eso es lo único importante y negando las necesidades del otro aspecto. Y eso lo vemos en la política actual de forma importante. Yo creo que es necesario hacer muchísima intervención y muchísima política preventiva, pero también política sanitaria de un tratamiento adecuado y científico de los trastornos. Y una cosa no confronta a la otra. Entonces, a eso me refería, este es un ejemplo y alguno más diré, respecto a uno de los retos actuales revisitados, como si dijéramos. Tuvimos una gran crisis antipsiquiátrica en los años 70, creo que en este momento tenemos otro problema de crisis, donde en ese diálogo entre ciencia, sociología y filosofía, pues creo que la ciencia se está en este momento, la tenemos que cuidar mucho y la tenemos que poner en valor y tenemos que aprender a aportar datos resultado de conocimiento científico para incorporarlo a todas las normativas y políticas sanitarias. Otro ejemplo en este sentido, un poquito diferente, tiene que ver con la cuestión de la normalidad. Quizás una cuestión más, quizás hasta filosófica, ¿no? En 1998, Judy Singer, en El nacimiento de una idea, aporta una historia crítica de la historia de la idea de que existe un cuerpo y una mente ideales, normales. Y ese ideal se va convirtiendo en una idea que se utiliza tanto para el estudio científico como para el control social. Parte de ideas muy anteriores, hablando del hombre promedio, ¿no?, de la normalidad como lo estadísticamente más frecuente. Entonces, llevamos muchos años donde hablamos, pues a lo mejor de neurodesarrollo típico y de neurodesarrollo patológico. Y hay una corriente muy fuerte que nos afecta a las personas que nos dedicamos al neurodesarrollo, donde empiezan a cuestionar esa idea de normalidad como el comportamiento típico a nivel social, como el ser extrovertido, el ser sociable, estar en red, etc. Hasta el punto, bueno, esto es una sátira un poco, donde habla una persona con autismo que abre una página web y habla del síndrome neurotípico. Y dice, es un trastorno que desgraciadamente afecta a la mayoría de la población, que está obsesionada con las normas y la conformación social y que tienen una idea de superioridad muy importante respecto a otras personas, ¿no? Entonces, pero es un tema realmente filosófico. Yo, cuando iba hace un año al Congreso de la Asociación Española de Psiquiatría Infantil a hablar de uno de los dilemas actuales en autismo, que es el espectro autista debe ser un trastorno o es una forma de ser diferente, la neurodiversidad, la neurodivergencia, me llegó este anuncio de un congreso que estaba sucediendo simultáneamente en la Pompeu Fabra, que era un congreso de filósofos y humanistas, y se llamaba La naturaleza y la fenomenología de la neurodivergencia. Y lo que decían dentro es, fundamentalmente vamos a hablar del autismo. Y eran filósofos, eran filólogos incluso.
Entonces, ¿de dónde viene esto en el campo del autismo? Pues viene un poco del concepto cada vez más amplio de espectro autista, que llega incluso a la autodeterminación del autismo y un poco a la connotación casi positiva del diferente, del raro, del Asperger, que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? En el sentido de la aceptación de la diversidad en cuanto a forma de relacionarse con el mundo, pero tiene sus peligros. Entonces, hace unos años decíamos, si esto es una curva de Gauss, de normalidad, ¿no? De cuánto de extrovertido o cuánto de no autista o de normotípico es una persona. Pues hace unos años decíamos un 1%, o bueno, 1 por 10.000 decíamos, de la población es muy diferente en cómo se comporta socialmente y la llamamos autismo. ¿Qué pasa? Que pocos años después decimos, no es uno de cada 10.000, es 1 de cada 1.000. Y hace poco estamos diciendo, no, son 1 de cada 100, que ya estamos bastante de acuerdo en el campo del autismo, que es más o menos lo que podemos diagnosticar como trastorno del espectro autista. Pero esto sigue subiendo, yo ya no me atrevo a poner más líneas rojas, pero en California han dado un número hace poco de 1 de cada 20 no sé cuántos niños. Entonces, claro, ya empiezas a pensar, pues ya entiendo yo esta gente, ¿no? Porque es que al final, normal que va a ser, solo el que es extrovertido, sociable, bueno, pues hipernormativo. Tendremos que aceptar un cierto grado de diversidad, ¿no? Pero ¿cuántos? Aquí ha habido mucho de sobrediagnóstico, de autodiagnóstico, y es una cuestión abierta. Pero tiene sus peligros, y tiene sus peligros importantes en el campo del autismo. ¿Por qué? Porque si todos somos igual de neurodivergentes, si todos somos igual de neurodiversos, entonces aquellas personas mucho más diferentes, con altas necesidades de apoyo, incluso sin lenguaje, con discapacidad intelectual, se quedan, como si dijéramos, ocultas en esa marea de la diversidad. Y entonces no se dan apoyos o no se investiga sobre sus necesidades porque no se visibiliza. Entonces, en la realidad actual que tenemos necesitamos algunas categorías, necesitamos llamar a algunos trastornos o a partir de un determinado nivel de diferencia de gravedad para tomar decisiones sobre apoyos, sobre provisión de servicios, sobre un montón de cosas. Entonces, el gran riesgo es el borrado de la patología y esto en los últimos años, sobre todo en países anglosajones, es un tema bastante relevante, que va de la mano de la participación. La participación es un concepto muy actual, muy interesante, que tiene que ver con la necesidad y el deseo y el impulso de las personas con una patología, por ejemplo, con autismo, de participar de todas las decisiones políticas, sociales, de investigación, de proyectos y demás. Entonces, es una reivindicación de la inclusión de la perspectiva del paciente, de nuevo, desde una visión un poquito polarizada de las cosas, como si los científicos estuviéramos a un lado y los pacientes estuviéramos a otro. A lo mejor en enfermedades raras es más difícil de ver que no sean dos grupos de personas diferentes, pero precisamente en psiquiatría y salud mental es que somos los mismos. En esta sala, en una sala de 100 científicos, va a haber un 20% que han tenido o tienen depresión. Es que somos los mismos. Pero es verdad que a lo mejor la perspectiva en primera persona a veces se ha pues no contemplado suficientemente. Pero el exceso de normalización de la diversidad más radical y de la divergencia más radical puede llevar a la confrontación entre los clínicos y los pacientes, entre los investigadores y los pacientes, y al final puede producir malestar, desconfianza, cancelación de investigaciones, que es algo que está pasando en el mundo del autismo. Y sobre todo, a mí lo que me preocupa es la banalización de la enfermedad grave. Es lo mismo que pasa en el campo de la depresión, por ejemplo, cuando hablamos de depresión postvacacional o malestares de la vida cotidiana. Pues si insistimos en que los factores o que la depresión o que pues tiene que ver con las vacaciones o con tener un problema en el trabajo, estamos banalizando la depresión grave, el trastorno mental grave. Entonces, a mí me parece que es un reto actual que tenemos que tener cuidado porque tenemos que manejarlo adecuadamente para poder superarlo
Bien, entonces esto nos despierta estas preguntas, ¿no? La cuestión de la normalidad, ¿qué utilidad tienen los diagnósticos, ¿no? ¿Es importante ponerles límites? Ya os he dicho, en mi perspectiva, sí, por razones aunque solo sean pragmáticas. ¿Se pueden atender las necesidades de los pacientes con un trastorno, con una disfuncionalidad y sufrimiento importante sin hacer diagnósticos? Probablemente no. ¿No estaremos estigmatizando y patologizando más los trastornos pretendiendo hacer lo contrario? A mí me parece que esto es muy importante. ¿Y cómo conciliamos coger y financiar y pagar un montón de dinero, por ejemplo, en atención temprana, que sabemos que mejora la evolución de los niños en riesgo de autismo, si simplemente decimos que son diferentes? Pero sabemos que siendo adolescentes o adultos van a tener una disfuncionalidad, no van a tener autonomía suficiente para apañarse en el mundo de los adultos. Bueno, a mí me parece que este es un reto importante. Entonces, a la hora de pensar en cómo resolver estas cosas, ¿no? Cómo podemos incorporar la perspectiva de los pacientes y del público en general, y que en todo lo que tiene que ver decisiones, pues necesitamos, por razones filosóficas, en el sentido de, bueno, pues todo para el pueblo pero sin el pueblo, pues no, o sea, todo para los pacientes pero sin los pacientes, pues no, habrá que tenerlos en cuenta, ¿no? Pero además por motivos políticos, ¿no? Dicen, bueno, pues ¿quién paga los impuestos para luego hacer las políticas y las investigaciones? Pues los pacientes pues tendrán que opinar también, ¿no? Y también por motivos de calidad, porque aquellas investigaciones, aquellas normas, aquellas políticas que incluyen a los pacientes, si se hace bien, están mejor hechas, ¿vale? Pero necesitamos procesos complejos, ¿vale? Porque si no, lo que generamos es lo que se llama un tokenismo, ¿no? Ponemos al paciente en el grupo de decisión y entonces ya nos lavamos la cara y decimos que están. Pues no. Y si dejamos que tengan demasiada influencia, entonces al final acabamos simplificando cualquier tipo de actuación o de investigación, porque para que las personas no técnicas lo entiendan tenemos que simplificar las cosas demasiado, ¿vale? Entonces, bueno, existen propuestas como esta, que es una matriz de participación de cómo y en qué deben participar los pacientes según su grado de expertise, según su grado de conocimiento y según el grado de desarrollo de las políticas o las investigaciones. En niños, en adolescentes, esto es un problema todavía mayor, porque genera la pregunta de cómo puede un niño o un adolescente opinar. ¿Puede opinar cuándo, desde qué edad, con nivel de madurez? ¿En qué tipo de decisiones? ¿Son los padres unas personas suficientemente adecuadas para transmitir las perspectivas de las necesidades de los niños y adolescentes? Y entonces suscita un montón de problemas éticos que en este momento son tremendamente importantes, porque si no estaríamos igualando al niño a un adulto chiquitito que puede tomar todas las decisiones porque está completamente formado. Y ahí viene pues una de las últimas cuestiones que quería compartir. Ahondando en esto de la perspectiva científica, ¿no? Llevamos mucho tiempo considerando que en la psiquiatría cualquier trastorno, cualquier enfermedad tiene una serie de factores genéticos, una serie de factores ambientales que interaccionan y que en función de los padres, de su genética, del ambiente que crean, de la situación familiar, de su personalidad y de las cosas que le pasan en la vida al paciente, pues se va generando el nivel de salud mental que tenga cada uno. Pero todos estos pasos son tremendamente importantes y en algunas enfermedades más y en otras menos. En el caso de los niños y adolescentes, además, para considerar qué es lo que puede estar pasando a un niño o adolescente a distintas edades, llevamos mucho tiempo considerando la perspectiva de la psicopatología del desarrollo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el niño, que el adolescente, es un ser dinámico donde hay múltiples factores que van interaccionando, factores externos que interactúan de forma dinámica, interactiva con la propia biología y van marcando la evolución de la persona. Y un niño con 3, con 4 años no tiene una identidad cristalizada, la tendrá un poquito más adelante, un poquito más adelante, un poquito más. El otro día oía en la radio que las ideas políticas cristalizan a los 20 años. Pues imagino yo que la identidad no estará muy lejos de eso. Entonces, creo
que hay una especie de también invisibilización de la niñez y la adolescencia en algunas perspectivas actuales, en cosas que tienen mucho que ver con la psiquiatría. Y ahora vais a ver a qué me refiero. Quizás esto me lo voy a soltar y voy a hablar unos minutitos de la cuestión trans en menores de edad. No es emergente, ha habido personas con transexualidad desde hace muchísimos años, pero sí es nuevo el incremento en chicas adolescentes que llegan a las consultas diciendo que tienen una disforia o una incongruencia de género. Sí es nueva la influencia de las redes sociales sobre estos aspectos de la identidad de la persona. Sí es nuevo el abordaje social y médico que se está haciendo ante este problema. Y creo que es una amenaza de verdad para para los menores que atendemos con problemas de salud mental. Es muy difícil saber la prevalencia, es un tema bastante nuevo, es difícil de saber, hay distintas cohortes, distintos estudios que según que se pregunte a los padres o que según se pregunte a los niños o en el momento histórico en el que se han hecho, arrojan resultados muy diferentes. Y además hay un problema añadido que tiene mucho que ver también con la imposición de las redes sociales, que es esta tergiversación del lenguaje, de manera que se utilizan distintas terminologías, distintos contextos y se generan unas confrontaciones muy importantes. Pero hechos, cosas que ya podemos empezar a tener algunos datos. Esto representa la presentación de personas en consultas clínicas diciendo que tienen incongruencia o disforia de género a lo largo de los años. Abajo están los años, desde 2010 hasta 2021-22. Como veis, hay una curva ascendente muy importante en las tres gráficas, la primera de Reino Unido, la segunda de Suecia, la tercera de España, con un abultamiento brutal en la parte verde. ¿Y qué es la parte verde? La parte verde son chicas entre los 12 y los 17 años. Es decir, hay un incremento bestial de adolescentes, mujeres que llegan a consultas diciendo que tienen incongruencia de género. Es difícil pensar que no haya una causa social para esto. No hay un virus, eso lo sabemos, no ha habido algo como muy traumático a nivel social general que pueda impactar de una forma importante. Aquí tiene que haber razones sociales. Fijaos, la primera curva es el Reino Unido, un recordatorio de lo que hemos visto antes. Si veis el ratio chico-chica, hace 20, 30 años, eran sobre todo chicos que decían tengo incongruencia de género, me siento mujer. Con los años se ha invertido completamente y en este momento más o menos igualados chicos y chicas, sobre todo en la adolescencia. Si vemos el gráfico de la derecha, esto es en Málaga, España, una de las unidades de género más antiguas, vemos que la edad media en que estos chicos se presentan en consulta ha bajado de los 26 a los 20 años, en 10 años. Es decir, cada vez menores. Si son 20 años, esto significa que hay chavales de 15, de 14, de 16 que se presentan con estas dificultades. Si vemos el porcentaje de menores de 18 años, hemos pasado de un 16% a un 48%. Y la ratio en menores de 18 años ha cambiado una barbaridad también en el sentido que os decía. Muchas más adolescentes. ¿Y qué sabemos de los países donde más tiempo llevan con esta cuestión, más modernos que nosotros? Canadá, Suecia, Finlandia, Holanda. Bueno, pues de los estudios primeros de Canadá, algunos datos muy contundentes y bien revisados, porque en esto hay un problema también de la fiabilidad de las publicaciones, es que la mayoría de los chicos con disforia de género que en los primeros años acudían, desistían y evolucionaban en la adolescencia y la edad adulta joven a identificarse como varones homosexuales y no como mujeres. Niñas había muchas menos, pues algunas persistieron, otras desistieron, pero también mayoritariamente homosexuales. ¿Qué pasó en Finlandia? Pues también que la mayoría de los niños con disforia de género grave, identificación con el sexo contrario, no mantuvieron esa personalidad transexual a largo plazo. ¿Cuál es el problema aquí? Apoyar determinadas determinaciones o decisiones cortoplacistas en cuestiones que pueden tener efectos a largo plazo. En Finlandia ya vieron que la evolución era muy diferente en personas que decían estas cosas cuando eran niños, personas que lo decían cuando eran
adolescentes. Y en una revisión de 12 estudios, creo que bastante seria, también de un grupo finlandés, lo que dice es que los niños con identificación con el otro sexo o comportamiento de género diverso, la mayoría, 4 de cada 5, llegan a aceptar su cuerpo y sexo. Que el 67% que cumplían estos criterios eran homosexuales a lo largo de los años, cuando ya habían transicionado socialmente menos. Entonces, ¿qué me parece que hay? Una influencia importante y una confusión terminológica en lo que tiene que ver con sexo, lo que tiene que ver con género. El género, todos sabemos, o hemos creído hasta ahora, que era el rol, la manifestación, el cómo se presenta, cómo tiene que hacer, qué tiene que estudiar, cómo se tiene que comportar y qué tipo de personalidad debe tener una mujer o un hombre. Eso evidentemente es eminentemente social y va a depender de si hablamos de un país, otro, un momento histórico u otro. El sexo, en cambio, en la especie humana, que es dimórfica sexualmente, es categórico, aunque haya algunos poquitos estados intermedios, como en todas las cuestiones categóricas. Es estable a través de culturas en la historia y es muy útil a nivel de la medicina, es imprescindible para hacer tratamientos adecuados. Entonces, ¿por qué lo llamo un problema social? Porque creo que hemos pasado de una confusión de aceptar la diversidad, que es absolutamente esencial, la diversidad de expresión, de la feminidad, de la identidad de mujer, de hombre, el rol que uno debe ocupar en la sociedad. Eso tenemos mucho recorrido por hacer a nivel de aceptación de la diversidad, pero hay una confusión, yo creo que a veces bastante calculada y de querer confundir esto con tratamientos médicos de reasignación sexual. Bueno, entonces, ¿por qué hay tantas adolescentes? Pues quizás, antes decían, porque se aceptaba peor la feminidad en los niños y entonces los niños eran los que iban a decir que se sentían mujeres y al final muchos eran homosexuales. Actualmente hay una idea pues muy transmitida en redes sociales de la mujer como, como si fueran todas ideales, ¿no? Mucha influencia también de influencer y demás, y el concepto, hay una crisis en el concepto de qué es ser mujer y cómo se tiene que ser mujer, ¿no? Y la gente que conoce estas cosas aboga un poquito por esta como parte de la explicación. Bueno, esa confusión entre la corriente de reivindicación de la aceptación de la diversidad en cuanto a orientación, género y demás, con pues la sexualidad, que no tiene nada que ver. Entonces, esa confusión entre sexo, género, orientación sexual, pues es complicada. Vamos teniendo datos y el peligro es que no los incorporemos a las normativas y decisiones políticas con el daño que pueden hacer a los menores, ¿no? Porque sabemos que los tratamientos médicos tempranos, además de ser crónicos, acarrean unos efectos secundarios a nivel de aumento de riesgo cardiovascular, aumento de osteoporosis, irreversibilidad, infertilidad, etcétera, etcétera, en unos porcentajes tremendamente altos. Es decir, necesitamos incorporar la evidencia a este asunto. En este momento, en lo que se refiere al tratamiento médico de la incongruencia, el estado del conocimiento requiere una aproximación prudente y de investigación, ¿vale? Probablemente. Entonces, bueno, pues esta es una de las cosas que a mí más me preocupa en el tema de salud mental infanto-juvenil, el que dejemos de considerar a los niños como personas en desarrollo dinámico, donde tiene que haber adultos que vayan acompañando en el camino, ¿no? Y que tomemos decisiones transversales, categóricas y largoplacistas en personas en construcción. Bueno, pues estas corrientes sociales, ¿no? Que sobrevaloran la libertad individual cortoplacista, este cuestionamiento de la ciencia, de la psiquiatría, esta confusión de los deseos con los derechos y un poco una sociedad muy fluida, que son como arenas movedizas, es el tiempo que tenemos, pero es un reto educar y construir adultos sanos en este contexto tan fluido, ¿no? Y luego pues el riesgo de la politización de la vida cotidiana y de la ciencia. Bueno, el gran reto, incorporar la evidencia científica a las discusiones sobre la toma de decisiones, el hostigamiento, yo creo, a los padres y el poner por encima la libertad individual a la protección de los menores, cuando probablemente hay que considerarlos de una forma más homogénea, ¿no? Y negar el desarrollo evolutivo, como os decía.
Entonces, bueno, he querido hacer un repaso, creo que muy personal, muy que tiene que ver a lo mejor con mi trayectoria, pero llevo 30 años y estos son los retos que yo ahora, en mi día a día, me enfrento, además de otros que se van a considerar en otras de las ponencias. Muchas gracias por su atención y creo que ahora, si hay alguna pregunta, un par de ellas sobre el contenido concreto, si no, nos remitimos a la mesa de la tarde para una discusión más amplia. Muchas gracias. Muchas gracias, Mara. Me ha parecido una excelente presentación. Voy a ceder la palabra al público asistente si tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión sobre todos los retos que muy bien has ido identificando, ¿no? y explicando, por si queréis, nos queda un par de minutos y si no, pues podemos proceder a esta tarde. ¿Sí? Determinación, ¿no? Sobre todo mujeres del diagnóstico de TEA. No sé cuál es tu opinión de plantear cómo separar el constructo neurodivergente, decir, bueno, tienes a lo mejor cuando le haces la evaluación y ves que tiene algunos rasgos TEA, pero no cumple suficientes criterios como para decir, tiene un trastorno. Sin embargo, viene con esa necesidad de buscar una identidad en la neurodiversidad. ¿Separa el constructo de neurodiversidad con trastorno del espectro autista? O si ya no cumple criterios suficientes para trastorno del espectro autista, ya no lo prueba dentro de la neurodiversidad. Bueno, gracias Marina por la pregunta, es tremendamente compleja, ¿no? Y es una de las cosas que he querido transmitir, ¿no? La complejidad que nos viene con esto. Claro, y espero no dar una respuesta. Esto entronca con lo que son los diagnósticos en psiquiatría. Sabemos que no son entidades naturales que descubrimos en un momento dado, ¿no? Sino constructos que son consensos de expertos que en un determinado momento mejor explican el cómo se organizan determinados síntomas y formas de sufrimiento y que acarrean una determinada disfuncionalidad. Siempre hemos defendido en psiquiatría, independientemente de la clasificación que en ese momento hubiera, que no podemos diagnosticar un trastorno si no hay un sufrimiento importante o una disfuncionalidad. Y esto es algo que tenemos que repetir mucho. Yo siempre le digo a los padres, a los chavales, a los adolescentes, oye, que no vamos a diagnosticarte si eres raro, si eres friki, si eres distinto, si eres especial. No, bienvenida a la diversidad y bienvenida a la riqueza y el color en el mundo. Pero si hay una disfuncionalidad suficiente, un sufrimiento suficiente que se deriva de esas características de funcionamiento, de interacción social diferentes, o esas conductas repetitivas o esos intereses, entonces o le ponemos un nombre o no podemos manejarnos. ¿Qué pasa? Que claro, en este rasgo, como en todo lo humano, pues la altura, el carácter, todo hay una dimensionalidad. Entonces, poner la barrera siempre tiene un punto de artificio. Hay gente, si te lo está planteando de esa manera, es que tiene un sufrimiento. Si es en relación con esas características y no es una utilización de un diagnóstico más aceptable socialmente que, por ejemplo, un trastorno de personalidad, que a la gente le gusta menos que le diagnosticas, pues claro que pones el diagnóstico. Si esa persona no quiere el diagnóstico, está suficientemente conforme, adaptada y demás, pues no lo utilizas. Entonces, es complejo y es difícil de transmitir porque parece que es un poco resbaladizo. Yo creo que cuando estamos en contextos de expertos de patología no lo es tanto, tenemos muy claro. Entonces, tenemos que conciliar las dos perspectivas. A mí lo que me preocupa es que muchas veces la perspectiva autista es defendida por gente de alto funcionamiento, de una forma sobreabundante, de manera que me parece que se invisibiliza la perspectiva de las personas con discapacidad y sin lenguaje, y te encuentras grupos de apoyo de expertos autistas opinando sobre a qué dedicar la investigación, por ejemplo, donde un 80% son gente de alto funcionamiento que se apaña bastante bien en la realidad y que lo que quiere es que la sociedad cambie para acoger personas con una forma de relacionarse diferente. Entonces ahí es donde creo que hay que sofisticar la respuesta y tiene que haber
una estratificación en esos grupos y tendrá que haber representantes de personas de alto funcionamiento, representantes de personas sin lenguaje, con discapacidad, porque las necesidades son tremendamente diferentes. Y si no, vamos a hacer daño a los autistas, a la disciplina y a todos. Entonces, me parece que, bueno, el problema del autodiagnóstico, desde luego la introspección no es lo mejor que tienen los autistas. Hacer un cuestionario por internet no es la mejor forma de diagnosticar autismo, que es un diagnóstico clínico, ¿no? Bueno, tampoco me gusta demasiado el tema y me podría enrollar mucho, así que me callo ya. Muy bien, fenomenal. Pues como estamos en hora, si os parece bien, vamos a proceder al descanso. Está el café fuera, según salimos, más allá de la recepción, y volvemos en 45 minutos, a las 12:15. Muchas gracias.